¿Cómo podemos los creyentes en Jesucristo, experimentar la victoria sobre la tentación? ¿Cómo podemos todos, nosotros, creyentes en Cristo, desde el más pequeño hasta el más adulto, experimentar la victoria sobre la tentación? Primero, podemos experimentar la victoria sobre la tentación confiando en el poder del Espíritu Santo. Segundo, podemos experimentar la victoria sobre la tentación entendiendo y aplicando la verdad de la palabra de Dios. Y por último, podemos experimentar la victoria sobre la tentación reconociendo y huyendo de los deseos pecaminosos. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta hermosa tarde es Victoria sobre la tentación. Victoria sobre la tentación. Ese es el título. Victoria sobre la tentación. La tentación a menudo, o sea, con bastante frecuencia, se presenta de maneras sutiles. O sea, usted y yo no nos vamos a dar cuenta de en qué momento estamos siendo tentados. Entonces, la tentación se presenta de maneras sutiles, pero poderosas, que pueden atraparnos fácilmente si no estamos atentos. Para no caer en la tentación hay que estar atentos. Para no caer en la tentación hay que estar atentos. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en la tentación? Estar atentos. Es posible que las tentaciones no siempre sean obvias. Pueden ser tan sutiles como un pensamiento fugaz, o sea, viene con una rapidez y se va con una rapidez que casi usted ni cuenta se da de que tuvo ese pensamiento, ese mal pensamiento. Entonces tenemos que estas tentaciones no siempre son obvias, pueden ser tan sutiles como un pensamiento fugaz o una decisión aparentemente inofensiva. Por ejemplo, podríamos sentirnos tentados. Voy a darles algunos ejemplos de cómo podemos nosotros sentirnos tentados. Podríamos sentirnos tentados a albergar amargura o resentimiento en lugar de ofrecer perdón. No lo voy a perdonar. Ya le he perdonado demasiadas veces. Esa es una tentación. La tentación a no perdonar. Podemos ser tentados a participar en chismes con el pretexto de compartir preocupaciones. No, fíjate que me preocupa la vida de fulano o de la fulana, pero no haces nada al respecto por la vida de fulano o de la fulana. No vas y abordas la situación con la persona con la que deberías de estar abordando el asunto. Otra manera que podemos ser tentados es a darle prioridad al trabajo o el entretenimiento sobre el tiempo con Dios o sobre el tiempo con la familia. Somos tentados. Y con una facilidad hoy en día, con la tecnología como está en la palma de nuestras manos, increíble. Otra manera en que somos tentados a buscar la aprobación de los demás en lugar de descansar en nuestra identidad en Cristo. Somos tentados en comprometer nuestra integridad por conveniencia o beneficio personal. Unos cuantos centavos en nuestra bolsa, en la cuenta del banco, no está de más. Nadie se va a dar cuenta. Así que voy a comprometer mi integridad
metiendo la mano donde no la debo de meter. Otra manera en cómo somos tentados, escuche bien, otra manera en cómo usted y yo somos tentados es a través de las redes sociales, mirando lo que no debemos de ver. Comprometer nuestra integridad por conveniencia o beneficio personal. Estas tentaciones sutiles pueden erosionar gradualmente nuestro fundamento espiritual, alejándonos de la vida que Dios desea para nosotros. Ese es el fin de toda tentación. El fin de toda tentación es que usted y yo nos alejemos, nos distanciemos de esa vida que Dios tiene para nosotros. El propósito de toda tentación es que todos y cada uno de nosotros nos distanciemos de Dios. Si somos descuidados y no estamos arraigados en la palabra de Dios, fácilmente podemos caer en esas trampas. Reconocer esas tentaciones y comprender cómo combatirlas es crucial, o sea, es importante para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Qué debemos de hacer para poder vivir una vida cristiana victoriosa? Reconocer las tentaciones y comprender cómo combatirlas. Tenemos que identificar las tentaciones y tenemos que saber cómo combatirlas. Vamos al texto de la palabra de Dios que quiero que atesoremos en nuestro corazón. Primera de Corintios 10, verso 13. Primera de Corintios 10, verso 13. Abra por favor su Biblia en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 10, verso 13. Leo de la palabra de Dios. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Yo le ruego que usted subraye en su Biblia esta frase. Creo que es algo importantísimo en lo que estamos leyendo. Y Dios es fiel. ¿Quién es fiel? Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pablo asegura a estos creyentes en esta iglesia, en la iglesia de Corintios, que sus luchas contra la tentación no son únicas y que la fidelidad de Dios, escuche bien, la fidelidad de Dios proporcionará una protección contra ser abrumados por ellas. Pablo dice, Dios es fiel. Pablo le dice a estos creyentes, ustedes pueden contar con la protección de Dios. Todos los creyentes podemos contar con la protección de Dios. Pablo enfatiza la soberanía de Dios. ¿Qué enfatiza Pablo? La soberanía de Dios al controlar la intensidad de nuestras tentaciones y su provisión de una ruta de escape. ¿Qué provee Dios? Una ruta de escape que nos permite resistir y vencer. Observemos tres lecciones. ¿Cuántas lecciones? 3. Observemos 3 lecciones para tener victoria sobre la tentación. 3 lecciones para tener victoria sobre la tentación. Fíjense bien, el juego de palabras aquí es importante. No se trata de tener victoria sobre el pecado. Cuando ya es pecado y lo que queda es confesarlo. Se trata de que no caigamos en pecado. Se trata de que no caigamos en la tentación para no llegar a pecar. Y de eso que estamos hablando en esta tarde. 3 lecciones para tener victoria sobre la tentación. La primera lección, nuestra primera lección.
la fidelidad de Dios en la tentación. La fidelidad de Dios en la tentación. Dios, mis amados hermanos y hermanas, siempre es fiel. Siempre. Él nunca nos da la espalda. Él nunca nos desampara. Él nunca nos deja solos. Todos y cada uno de nosotros podemos contar con la ayuda de Dios. Dios siempre es fiel y no nos abandonará en nuestros momentos de debilidad. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de confiar en la fidelidad de Dios al enfrentar las tentaciones. En el momento en que usted está siendo tentado, usted debe poner su confianza en el hecho de que Dios está a su lado. Dios está de su lado. Dios está con usted. Y lo más importante, en medio de la tentación, es que Dios está en usted. Si usted es creyente en Jesucristo, Dios está en usted. ¿Los oigo? Dios está en cada uno de nosotros. Y en medio de la tentación tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Recordemos que Él, Dios, ha prometido. ¿Qué ha hecho Dios? Ha prometido. Dios ha prometido no dejar que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. Y Él nos brinda una salida. La primera salida que Dios nos ha provisto a todos y cada uno de nosotros. La primera salida. No tenemos que andar buscándola. Está delante de todos y cada uno de nosotros. La primera salida delante de la tentación es la cruz. ¿Cuál es la primera salida? La cruz. No le estoy mandando ahora que usted se ponga un crucifijo colgando del cuello. No me refiero a eso. Me refiero al hecho de que Pablo señala que en la cruz todos los creyentes en Cristo estamos juntamente crucificados con Él. ¿Qué ha pasado con todos los creyentes? Estamos crucificados juntamente con Él. La cruz es la primera salida que Dios ha provisto para todos y cada uno de nosotros. Al fijar nuestros ojos en la cruz, debemos de recordar que hemos muerto juntamente con Cristo al yo. Hemos muerto juntamente con Cristo a la tentación, al deseo carnal. Estamos vivos juntamente con Cristo. Estamos vivos juntamente con Cristo a una vida nueva. ¿A qué clase de vida? Vida nueva, mis amados hermanos. La segunda salida que Dios ha provisto, no tenemos que andarla buscando. La segunda salida que Dios ha provisto es su palabra. ¿Cuál es la segunda salida? Su palabra. Vamos a profundizar en eso en un momentito. Su palabra. En el momento en que usted está siendo tentado, traiga a su memoria la palabra de Dios. ¿Qué debe traer a su memoria? La palabra de Dios. Recuerde la palabra de Dios. Refresque en usted la palabra de Dios. Nuestra segunda lección. Nuestra segunda lección para tener victoria sobre la tentación es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Para tener victoria sobre la tentación, contamos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, da poder a los creyentes para resistir la tentación y vivir con rectitud. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Poder para resistir la tentación y vivir con rectitud. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo en lugar de nuestra propia fuerza. Tenemos la fuerza de decir no a la tentación por la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros los creyentes.
El Espíritu Santo no está distante, no está más allá de las estrellas. El Espíritu Santo está en este momento en todos y cada uno de nosotros. Y todos nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo para no ceder a la tentación, para no caer en la tentación y para vivir con rectitud. Busquemos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar. Busquemos la dirección del Espíritu Santo a través de la oración y cultivando una relación más profunda con Él para conocer su voz y evitar la tentación. Para que usted pueda saber quién le está guiando a usted a hacer lo que desea hacer, necesita poder tener una relación con el Señor para de esa manera reconocer su voz. ¿Qué dijo Jesucristo? Mis ovejas conocen mi voz, me oyen y me siguen. Así que si usted es oveja del Señor, si usted es oveja de Cristo, usted debe estar oyendo la voz del Señor Jesucristo, que le indica, que le guía, que le muestra, que le enseña, que le anima, que le fortalece, que le alienta a no ceder a la tentación. Nuestra tercera lección para tener victoria sobre la tentación es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es una herramienta. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una herramienta. Y no es cualquier herramienta. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para combatir la tentación y guiar nuestras acciones. Si usted no está teniendo victoria sobre las tentaciones, fíjese bien, estoy hablando de victoria sobre las tentaciones. Si usted no está teniendo victoria sobre las tentaciones, aumente su dosis de la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Aumentar la dosis de la palabra de Dios. Necesitamos leer más de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar más de la palabra de Dios. Y no estoy mandando a nadie a escuchar más sermones. Le estoy enviando a que escuche más literalmente de la palabra de Dios. Oiga más la Biblia. Si aquí no es asunto de que necesitemos más sermones, aquí es asunto que necesitamos más Biblia. ¿Qué necesitamos más? Más Biblia. ¿Y saben qué es lo que necesitamos hacer con ella? Necesitamos meditar más en lo que ya hemos leído. Necesitamos invertir más tiempo meditando en lo que ya hemos leído de ella. No solamente se hace necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, memoricemos y meditemos en las Escrituras para fortalecer nuestra mente contra la tentación. Muchas veces, lamentablemente, invertimos más tiempo pensando en el problema, invertimos más tiempo pensando en la tentación y por eso caemos en la tentación, que el tiempo que invertimos memorizando y pensando en la palabra de Dios. Entonces, en lugar de fortalecernos, porque estamos invirtiendo más tiempo en la tentación, somos debilitados. Invirtamos más tiempo meditando en la palabra de Dios. Hagamos uso de versículos como el Salmo 119, verso 11, leo de la palabra de Dios: he guardado tu palabra. Y así el salmista guardaba la palabra de Dios, atesoraba la palabra de Dios, valoraba la palabra de Dios, consideraba la palabra de Dios, apreciaba la palabra de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón. Ahí corazón es sinónimo de mente.
Pastor, yo guardo la palabra de Dios en mi corazón. Es que a veces la guardamos tan bien en nuestro corazón que no hacemos la conexión con la mente. Y tenemos que hacer la conexión con la mente. Cuando el salmista dice, yo guardo tu palabra en mi corazón, el salmista nos está diciendo, yo aplico tu palabra a mis pensamientos. Yo aplico tu palabra a mis pensamientos, escuche bien, para no pecar contra ti. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestros pensamientos, a lo que estamos pensando, no vamos a ceder a la tentación. No le vamos a dar lugar a la tentación, no le vamos a dar espacio a la tentación. Invitamos más tiempo pensando en la palabra de Dios que en la misma tentación. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, para recordar la verdad de Dios cuando te enfrentes en las tentaciones. La palabra de Dios, mis amados hermanos, se hace necesario que la recordemos. En medio de la tentación, recordemos que Jesús ya logró la victoria definitivamente sobre el pecado. ¿Qué ha logrado Jesús para nosotros? La victoria sobre la tentación. La victoria sobre el pecado. ¿Cómo? Mediante su muerte y su resurrección. En el momento en que estás siendo tentado, recuerda que Jesús ya obtuvo la victoria. Al confiar en Jesús como nuestro Salvador, se nos concede perdón. ¿Qué se te ha concedido en el momento en que confiaste en Cristo? Perdón. Y no solamente se te concede el perdón, se nos ha concedido el poder para vencer la tentación. ¿Qué se nos concedió? El poder para vencer la tentación. En el momento en que confiamos en Cristo, que creímos en Cristo, que venimos a Cristo, en ese momento se nos dio el poder para vencer la tentación a través del Espíritu Santo de Dios. A través de la fe en Jesús, recibes al Espíritu Santo, quien te da el poder para vivir una vida victoriosa. ¿Quién nos da el poder para vivir una vida victoriosa? El Espíritu Santo de Dios. Y todos los tenemos. Todos. Confiar en Jesús, creer en Jesucristo como el único medio para la salvación, es el primer paso para experimentar victoria sobre la tentación en nuestras propias vidas. Si aún no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, quiero invitarle a que lo haga en este momento. Quiero invitarle a que en este momento hable con Él y se vuelva a Él y le diga: me arrepiento de mis pecados, veo la necesidad que tengo de un Salvador para tener victoria sobre la tentación, me vuelvo a ti y creo en tu Hijo Jesús como el medio de la salvación de mi alma. Quiero invitarle, si no lo ha hecho, a que deje su camino. Deje ese camino que lo distancia, que lo separa de Dios, y que tome el camino de Cristo. ¿Qué camino debemos de tomar? El de Cristo. Reconozca, mi amigo, que no puede vencer la tentación por su propia cuenta. Confiésele sus pecados a Dios. Confíe en Cristo como su Salvador y comprométase a seguirlo. Comprométase a servirle. Si ya eres creyente, como creyente en Cristo, como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, ¿cómo estás en tu relación con Él? ¿Cómo estás en la victoria sobre la tentación? Tal vez necesitamos renovar o afirmar nuestro compromiso de depender más en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su palabra, para de esa manera poder tener victoria sobre esas batallas diarias
contra la tentación. Quiero invitarle a que si usted está consciente, después de haber examinado su vida, haga ese compromiso con Él de renovar las fuerzas y de hacer un pacto con Él para cultivar y cuidar su relación con Él. Recuerde, podemos caer en la tentación, en tentaciones sutiles, cosas que pensamos que son insignificantes. Quiero invitarle en este momento a que nos unamos en oración y dediquemos este tiempo a hablar con nuestro buen Padre Celestial. Le ruego, cierre sus ojos, vamos a orar.